El caníbal de Atizapán. Andrés Filomeno Mendoza Celis, originario del estado de Oaxaca, llegó a la capital del país en la década de 1980. Se sabe que en el pasado atendió una carnicería en Atizapán, pero en años recientes era mejor conocido por su activismo político vecinal, promoviendo la mejora del barrio y problemas sociales. Es por eso que los vecinos de su calle habían dicho a la prensa que el chino, como le decían, era buena gente, alguien cordial y con disposición de ayudar a los demás. Sin embargo, puertas adentro de su vivienda había una realidad siniestra. Tras su captura, las investigaciones de la Fiscalía del Estado de México han determinado que Andrés Mendoza cometió sus feminicidios en las últimas 3 décadas. Con engaños o por la fuerza llevaba a mujeres a su domicilio para quitarles la vida. No se sabe si cometió violencia sexual, pero sí que desmembraba los cadáveres y los enterraba bajo el suelo de una habitación subterránea de su vivienda. Fue alguien que por más de 3 décadas estuvo matando mujeres en total impunidad, una persona muy cruel que supo engañar a muchísima gente, por mucho tiempo, según Tejado. El caso estremeció a un país en el que se producen 10 femicidios por día, pero también motivó al abogado y columnista Javier Tejado a producir una serie de televisión llamada Caníbal, Indignación Total. Se sabe que frecuentaba bares en los que intentaba seducir mujeres y pagaba por su compañía. El rechazo por su edad o por su apariencia lo tomaba muy mal, y entonces actuaba de una suerte de venganza. También había atraído a algunas mujeres a su vivienda, haciéndose pasar como facilitador de programas sociales, por lo que convenció a varias víctimas para que lo acompañaran. El feminicidio por el que cayó Andrés Mendoza no fue el de una víctima al azar. El hombre de 72 años, vecino de un barrio del municipio de Atizapán, al norte de la Ciudad de México, conocía bien a Reina González Amador, una mujer de 34 años a la que ayudaba ocasionalmente en su negocio, y con quien incluso compartía sus fiestas familiares. Es por eso que el 14 de mayo de 2021 parecía algo normal que González le dijera a su esposo que iría acompañada de Mendoza al centro de la ciudad para reabastecer de productos su local de celulares. Pero ese día la mujer desapareció. Su esposo Bruno Ángel Portillo, un jefe de la policía municipal en el Estado de México, comenzó una desesperada búsqueda que inició con un infructuoso interrogatorio a Mendoza. Se dio entonces a la labor de rastrear las ubicaciones del celular de su esposa y revisar los videos de seguridad pública. Las imágenes lo llevaron a saber que González estuvo cerca de la vivienda de Mendoza, pero no quedaron claros sus últimos pasos. Decidió confrontar nuevamente a Mendoza, se presentó en su vivienda y, pese a la resistencia y amenazas del hombre, Portillo entró al lugar y se encontró con una terrible escena. Reina González estaba muerta y desmembrada. El horror del feminicidio no terminaría con el hallazgo de la mujer de 34 años. Andrés Mendoza tenía un cuarto subterráneo en el que había enterrado al menos 17 mujeres, un niño y un hombre, según las investigaciones. Es el mayor feminicida serial que se conozca hasta la fecha en México. Tras ser detenido, incluso confesó que había comido carne de sus víctimas, por lo que fue bautizado el caníbal de Atizapán. El número de restos óseos ubicados en la casa del femicida serial Andrés Filomeno Mendoza Celis trascendió a un total de 4.600 restos óseos, de los cuales pudieron pertenecer a las 19 víctimas, 17 mujeres adultas y un niño y un hombre, informaron autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de México. Se arrepiente uno, pero ya es demasiado tarde. El hombre tenía una libreta en la que detallaba las características de las mujeres. Había varias identificaciones y pertenencias de ellas, así como decenas de fotografías instantáneas y videos de sus crímenes. Los vecinos dicen que no sospechaban nada malo de Mendoza, quien fue detenido casi infraganti.
Mendoza, quien fue entrevistado para la serie documental producida por Tejado, habló con la prensa en 2021. Las cosas que ya se hicieron hay que aguantarlas, le dijo a la cadena Multimedios. Ya no se remedia nada, ya lo que se hizo pues hay que aguantarse nada más. Se arrepiente uno, pero ya es demasiado tarde. El asesino fue capturado el 15 de mayo del 2021, un día después de la desaparición de Reina, porque su esposo lo encaró, entró a la fuerza a su casa y la encontró desmembrada sobre una mesa en el sótano. El asesino fue capturado el 15 de mayo del 2021, un día después de la desaparición de Reina, porque su esposo lo encaró, entró a la fuerza a su casa y la encontró desmembrada sobre una mesa en el sótano. Theodore Robert Cowell nace el 24 de noviembre de 1964. Su madre lo tuvo a una edad muy temprana, por lo que termina siendo criado por sus abuelos, haciéndole creer que su madre era su hermana. Para 1950 se muda a Washington con su madre real, donde conoce a John Bundy, quien sería su futuro esposo, siendo ahí donde adquiere el apellido Bundy. Debido a toda la situación, Ted empieza a llevar una infancia y personalidad problemática. Era muy tímido y retraído. Poco después comenzó a tener un comportamiento cruel con los animales, torturándolos, mutilándolos y matándolos. En su adultez, comienza la carrera de psicología, área en la que era muy bueno. Durante ese lapso de tiempo, él había tenido 2 relaciones amorosas. Para 1973 se inscribe en la Universidad de Washington, en la carrera de Derecho. Hace un voluntariado en un servicio telefónico para mujeres que sufrieron abuso sexual. Para el año de 1974, Ted Bundy comienza a cometer una serie de asesinatos y de crímenes, reflejando la enfermedad psicológica que padece, producto de todo lo que vivió en su infancia, desde el rechazo de su madre hasta el maltrato de su abuelo, lo que creó en él comportamientos psicopáticos. Sus víctimas tenían rasgos específicos, parecidos a los de su madre y a los de su exnovia, los cuales eran cabello largo, castaño, el cabello partido a la mitad y que fueran bonitas. El modus operandi que utilizaba era hacerse pasar por un hombre con el brazo lastimado. También fingía que su auto no encendía, por lo cual pedía ayuda de las chicas. ¿Necesita ayuda? Sí, es que se me cayeron las llaves y yo no puedo. Lo siento, ¿podrías ayudarme? Es que me torcí la rodilla en las pistas. Mi batería se agotó y ahora estoy atrapado aquí, en el frío. Para esa época, Ted Bundy era muy atractivo físicamente, por lo cual dicen que ese era el motivo por el cual sus víctimas se acercaban a ayudarlo. Cuando las atraía con sus modus operandi, las secuestraba, las violaba, torturaba y finalmente las mataba. Es el 4 de enero de 1974 cuando inicia sus ataques contra mujeres. La primera de ellas fue Johnny Lenz, de 18 años, a quien golpeó con una pala mecánica y violó. Dicen que ella logró sobrevivir al ataque, pero quedando muy mal herida y con un daño cerebral de por vida. 20 días después, atacó a una chica que estudiaba psicología en la Universidad de Washington, llamada Linda Ann Healy, de 21 años. Él irrumpió dentro de su dormitorio, le dio un golpe que le dejó inconsciente y así logró sacarla de la escuela. Su cuerpo no se encontró hasta después de un año. De ahí comienzan a ocurrir otros ataques, entre ellos el 9 de febrero contra Carol Valenzuela, de 20 años. Su cuerpo es encontrado en octubre de ese mismo año. El 11 de febrero, donde desapareció Nellie Wilcox, de 16 años. Su cuerpo nunca se encontró. El 12 de marzo desaparece Dana Mason, de 18 años. Fue vista por última vez yendo a un concierto de jazz. Y de ahí siguen Roberta Park, de 20 años. El 11 de julio, Brenda Bowles, de 22 años. 11 de junio, Jordan Hawkins. 14 de junio, Janice Otig.
18 de octubre Melissa Smith, 30 de octubre Laura Amy, y así continuó con muchas otras mujeres. Bundy cambiaba constantemente su apariencia para no ser descubierto. El 8 de noviembre de 1974, ataca a una chica llamada Carol Lawrence en un centro comercial en Utah. Ella logra escapar después de ir a la comisaría. Se realiza el primer retrato hablado. Ese mismo día desaparece otra joven en un estacionamiento, donde se encuentran unas esposas, siendo las mismas que habían ocupado para tratar de atrapar a Carol. A pesar de que se recibieron notificaciones de chicas reconociendo a Ted Bundy, no se hizo nada. Llega el 16 de agosto de 1975, donde es detenido por primera vez. En su auto encuentran diversos elementos que ocupaba para sus crímenes. Debido a que él estudió para ser abogado, él decide defenderse a sí mismo. En un momento dejan que Ted vaya a la biblioteca, donde busca escaparse, aventándose de una ventana. Why did you decide to defend yourself? I began thinking about that way back in Utah. I had a year to study criminal law and action, and I have a lot of I'm a very biased person, and I have a lot of strong opinions about how things should be done. Lo capturan por segunda vez cuando lo descubren robando un auto en el 77, donde vuelve a escapar de nuevo, trepándose en uno de los techos donde se encontraba detenido. Al escapar, sigue cometiendo asesinatos en contra de más chicas. Finalmente llega a su tercer y último arresto, en donde es atrapado luego de volver a robar un auto. Ya capturado, comienza a realizarse exámenes donde se encuentran rasgos psicópatas. Era narcisista, sociópata, falta de empatía, entre otras cosas. En el 87 llegan a la conclusión de que tenía un desorden maníaco depresivo. Entre más triste estaba, era en el periodo en el que más asesinatos cometía. Durante sus últimos años, prolongó la cadena después de aceptar sus crímenes. Duró un año entero confesándolos, diciendo lugares en donde guardó los cuerpos, las técnicas que utilizaba y dónde y cómo las conoció. Es el 24 de enero de 1989 cuando es ejecutado, declarado muerto a las 7:16 de la mañana a sus 44 años. Katherine Knight nació en Australia a la edad de 15 años tras una infancia tormentosa, siendo testigo del suicidio de su padre biológico y víctima de continuos abusos sexuales por parte de algunos integrantes de su familia. Empezó a trabajar como primeriza en una carnicería tras abandonar la escuela. Estaba a punto de cumplir 18 años de edad cuando entabló una amistad con David Stanford Kelly, también alcohólico como su padrastro. Pocos años después se casaron, pero el mismo día de la boda estuvo a punto de quedarse viuda, tras intentar asesinarlo. El matrimonio se convirtió en un infierno para David Stanford Kelly por las continuas palizas de ella por celos. Katherine Knight no asumía la huida de su esposo y lo denunció por malos tratos. Una mañana, el marido se despertó sobresaltado. Junto a la cama estaba ella con un cuchillo a punto de intentar asesinarlo. No lo hizo bajo el juramento del caballero de volver a vivir juntos. 4 años más de golpes, celos y locura. Cuando el marido se marchó finalmente, Katherine intentó quitarse la vida con una sobredosis de somníferos. Después de una temporada en el manicomio, conoció a David Saunders, minero de profesión. Compraron una casa y Katherine la decoró con trampas para cazar animales, esqueletos, machetes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para reproducirse las escenas de celos y violencia. Una noche le dijo: ¿sabes qué te pasará si me pones los cuernos? Agarró un perro y le cortó el cuello. El marido, aterrorizado, corrió. No deseaba vivir con ella, pero no renunció a ver a la hija de ambos. Aquella mañana tocó la puerta de la vivienda, salió Katherine con la niña en brazos. Entonces David descubrió la noticia. Un juzgado había dictaminado la prohibición de visitas en su antiguo hogar por violencia de género.
Catherine, enamorada de nuevo, ahora de John Chillington, tampoco consiguió estabilizar su vida. Una noche, en una repisa, la policía encontró una nota escrita por Catherine acusando a John de haber violado a uno de sus hijos. Súbitamente, un ronquido procedente de un patio trasero llamó la atención de los investigadores. Catherine dormía ruidosamente después de haber ingerido una sobredosis de barbitúricos, y es así como fue condenada a cadena perpetua. Su vida. Una noche, en un arrebato, le rompió las gafas y lo dejó sin dentadura, por fortuna una dentadura postiza. Catherine comenzó a salir con John Charles Thomas Price, divorciado con varios hijos. Los amigos y parientes de John Charles le advirtieron sobre la peligrosidad de Catherine, pero no les hizo caso. Durante un tiempo la relación fue envidiable y eran una familia feliz. Pero empezaron los escándalos, las palizas y los celos. Continuas peleas y reconciliaciones. John perdió a todos sus amigos. Una noche, Catherine le pidió matrimonio y John se negó. A la mañana siguiente, Catherine se presentó a su trabajo y lo acusó de robar herramientas de la mina donde trabajaba, destruyendo con ello su reputación de 20 años en aquella profesión. Solicitó una orden para no permitirle regresar a su vivienda y repartió una carta entre sus compañeros de trabajo que decía: si alguna vez falto a la mina, será porque Catherine me asesinó. Una noche, Catherine se presentó a la vivienda de John. A la mañana siguiente, John no daba señales de vida en el vecindario. Su automóvil continuaba aparcado delante de la puerta cuando un parroquiano tocó en la puerta de la vivienda. De repente observó unas manchas de sangre. Acudió a la policía. Después de echar abajo la puerta, entraron a la casa siguiendo un reguero de sangre hasta el dormitorio principal. Los peritos criminalistas y el médico forense llegaron a la conclusión de que cuando recibió la primer puñalada, corrió hacia la puerta de la calle, pero no llegó a abrirla. Catherine le había dado 36 cuchilladas. Después lo despellejó y, a modo de cortina, colgó la piel en la puerta del comedor. La cabeza y el resto del cuerpo terminaron en una olla con papas, verdura y un poco de sal. En una repisa, la policía encontró una nota escrita. Es el caso de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, también conocido como el caníbal de Milky o el monstruo de Milky, fue un asesino en serie y delincuente sexual estadounidense que cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre 1978 y 1991. Muchos de sus asesinatos involucraron la necrofilia y el canibalismo y la preservación permanente de partes del cuerpo, generalmente todo o parte del esqueleto. Aunque se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico, en su juicio se consideró que Dahmer estaba legalmente cuerdo. Fue condenado por 15 de los 16 asesinatos que había cometido en Wisconsin y fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas el 17 de febrero de 1992. Más tarde, Dahmer fue sentenciado a una decimosexta cadena perpetua por un homicidio adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Portage, Wisconsin. La verdad es que su infancia fue una infancia normal. Claro que en su familia tenía problemas, como los problemas mentales de su madre, pero eso no era relevante. Según las profesoras de su instituto, él era un niño tranquilo y tímido. Una profesora recordó más tarde que detectó en Dahmer signos tempranos de abandono por parte de su padre y a las enfermedades de su madre, cuyos síntomas aumentaron cuando quedó embarazada de su segundo hijo. Sin embargo, en la escuela tenía un pequeño número de amigos. Desde su primer año en el Instituto Robert,
Dahmer fue visto como una paraya. A la edad de 14 años había empezado a beber cerveza y alcoholes fuertes en las horas del día, que ocultaba con frecuencia dentro de la chaqueta que llevaba a la escuela. Se sabe que le mencionó a un compañero que le preguntó por qué estaba bebiendo whisky en una clase de historia matutina, que el alcohol que consumía era su medicina. Aunque un poco comunicativo en su primer año, Dahmer era visto por el personal como educado y muy inteligente, pero con notas medias. Además, era un gran jugador de tenis y tocó brevemente a la banda del instituto. Cuando llegó a la pubertad, Dahmer descubrió que era homosexual. No le dijo a sus padres. Al principio de su adolescencia, tuvo una breve relación con otro adolescente, aunque nunca tuvieron relaciones sexuales. Según admitió posteriormente Dahmer, empezó a fantasear con dominar y controlar a una pareja masculina, completamente sumisa. A principios o mediados de la adolescencia, y sus fantasías masturbatorias evolucionaron gradualmente hasta centrarse en los pechos y torsos del foco de sus fantasías, que fueron entrelazando con la disección. Él y su prometida volvieron a su casa, donde descubrieron que Jeffrey estaba viviendo solo. En agosto, Dahmer se matriculó a la Universidad Estatal de Ohio, con la esperanza de especializarse en negocios. El único periodo que Dahmer en la OSU fue completamente improductivo, en gran parte debido a la persistencia absoluta del alcohol durante la mayor parte de su estancia. Recibió notas de suspenso e introducción a la antropología, civilizaciones clásicas y ciencias administrativas, siendo prácticas de rifle a la única asignatura en la que tuvo mucho éxito, en la cual obtuvo una calificación de B. Su promedio general fue de 0.45 cuartos 0. En una ocasión, Lionel visitó por sorpresa a su hijo solo para encontrar su habitación llena de botellas de licor vacías. A pesar de que su padre había pagado por adelantado, el segundo trimestre de Dahmer abandonó la OSU después de solo 3 días. A instancias de su padre, Dahmer se alistó en el ejército de los Estados Unidos. Realizó su entrenamiento básico en el fuerte de McClellan, en Anniston, Alabama. Antes de formarse como especialista médico, el fuerte Sam Houston en San Antonio, Texas, donde ocasionalmente fue reprendido por intoxicación. En una ocasión, un caso de subordinación que hizo que todo su pelotón fuera castigado, lo que valió a Dahmer una severa paliza por parte de sus compañeros de reclutamiento. Ahora hablemos de los antecedentes de Jeffrey Dahmer. Si bien sabemos, Dahmer fue detenido por la policía en julio de 1991 y confesado haber abusado sexualmente, matado y descuartizado a 17 hombres, por lo que fue apodado el carnicero de Malwick. Además, reconocido haber realizado diversas prácticas caníbales y necrófilas con los cuerpos. Tras esto, se hizo un juicio corto donde Dahmer fue culpable y condenado a 15 condenas perpetuas consecutivas tras ser declarado culpable de 15 asesinatos, una pena equivalente a 941 años, siendo enviado a la prisión estatal de Ohio. 2 años después, murió a la edad de 34 años en 1994, después de ser golpeado en la cabeza por otro compañero de celda en medio de una riña carcelera. Se dice que Dahmer tuvo pensamientos suicidas durante su tiempo en prisión. Sin embargo, otro prisionero que había sido condenado por asesinato fue quien lo mató. Christopher Scherf lo golpeó con una barra de metal en el baño de la prisión hasta dejarlo sin vida, y más tarde dijo que Dahmer no intentó defenderse o pelear, asimismo muriendo en el Instituto Correccional de Columbia en Wisconsin, diagnosticado con un trastorno límite de personalidad y un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. Si te gustaría ver más de este caso, puedes encontrar la historia en una serie basada en su vida real por la plataforma de Netflix.